Estamos de vuelta acá en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Está con nosotros Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado de Sonora, abogado, abogado penalista, y que nos viene a un tema interesante. Nos anden pasando de lanza, con las morras, no se pasen, ¿no? Ya sabes, porque lo que menos piensas, hay cosas, es lo que nos viene a decir. Tenemos, bueno, para esos que se pasan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias, Aaron, por recibirme aquí en tu ágora. Y bueno, un saludo a toda tu audiencia, y muy en particular una fan que tienes ahí. ¿A poco? Sí, mi hija que estudia periodismo, ¡Órale! Nicole, me dijo, por favor, saludo, cuando Nicole vayas ahí con Aaron, mándame un saludo. Yo siempre de chiquito se le notaba la inteligencia, por eso. Ve buenas cosas. No veo otros allá en la mañana ahí de periodismo diferente. Bueno, no ves, te digo que sí. Brilla por tu inteligencia. Un saludo, Nicole. Algún día la tendrás aquí, ojalá de pasante. Pues es que está estudiando periodismo. Y Jesús Ibarra, ahorita que se acaba de ir de su maestro, precisamente. Pues va a salir bien preparado. Sí. Aquí lo interesante y lo importante es esto, que la Corte, en una sentencia que dictó un amparo directo en revisión 1412/2017, dijo en palabras coloquiales, mujeres sí les creo. Así como se ha visto algunas frases ahí, de trending, etcétera, que refieren yo sí te creo, la Corte les dice yo sí te creo. ¿Y qué establece a través de eso? Bueno, pues hace un desarrollo de lo que es la perspectiva de género, que viene siendo una vertiente del derecho humano a la no discriminación. Ancestralmente, bueno, pues las mujeres han sido discriminadas, por eso es el llamado sexo débil, etcétera, y el machismo, bueno, pues se ha aprovechado de esa situación de asimetría. Desde que le llaman, para hacer referencia a la humanidad, el hombre, dicen, ¿no? Exactamente. Fíjate. El hombre. Fui a unas pláticas, así bien chiquito, fui a unas pláticas la semana pasada, ahí, porque voy a ser padrino. Y la que daba las pláticas ahí pues en la iglesia, se refería al hombre. Y era una mujer, como humanidad, pues. Y esas connotaciones se dan en muchos casos. Por ejemplo, se dice el hijo del hombre. El hijo del hombre. Por parte de esa perspectiva. Si entramos en lo deportivo, algo aquí más coloquial, y tú que eres también te gusta el fútbol, soccer, si recuerdas, y ahorita ya cambió totalmente. El deporte del hombre. Ángel Fernández así iniciaba su transmisión, el juego del hombre. El juego del hombre. El juego del hombre. Así decía siempre, y era de hombres, pues, ¿no? Sí. Y era el juego del hombre refiriéndose a la humanidad. Y ahora pues las mujeres son espectaculares. Bueno, en fin, el caso es que la Corte emite esta sentencia con base precisamente en una serie de razonamientos y estudios que se hacen de lo que sucede en México, a petición también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un famoso caso algodonero, que pues ese es otro tema. Pero nomás muy brevemente, fíjate cómo razona la Corte su determinación. Dice, la violencia contra las mujeres constituye una práctica ampliamente extendida en México. Según datos proporcionados por el INEGI, 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económico o patrimonial. El 47% de las mujeres de 15 años o más que tienen o tuvieron una relación de pareja ha enfrentado agresiones por ella, y el 45% de las mujeres ha sido agredida al menos una vez por personas distintas a su pareja. En específico, según el INEGI, más de un tercio de todas las mujeres del país han sido víctimas de violencia sexual. Y entonces acuña también un término en el que refiere lo que se busca es combatir una situación de discriminación estructural que sufren las mujeres en México. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues interpreta y señala que la perspectiva de género, cuando algún resolutor, algún juzgador o cualquier tribunal vaya a resolver, debe de aplicarla tomando en cuenta que la sola declaración, la sola expresión, la sola manifestación, el solo testimonio de la mujer víctima se considerará como una prueba que le llaman fundamental y preponderante. Es decir, le arroja la carga de la prueba al hombre y es más que suficiente con el dicho de la mujer. De tal manera que si una mujer presenta su denuncia, hace esa manifestación
Con eso ya, a diferencia, y por eso hablábamos de perspectiva de género contra presunción de inocencia, porque si recordamos, la presunción de inocencia implica que el que acusa tiene que probar, sí. Pero aquí se invierte y tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque son delitos que se le llaman de naturaleza oculta. Nunca va a haber un testigo, es muy difícil que pueda haber una prueba documental o una prueba gráfica que pueda respaldar el dicho de la mujer. Entonces vuelvo a lo que decía hace un momento. La Corte de México señala o dice o afirma: mujeres, yo sí les creo. Es decir, a partir de que ustedes hagan esa manifestación, la carga de la prueba se le arroja al varón, y si no tiene alguna prueba, el hombre, que destruya totalmente o que enerve esa acusación que le están haciendo, con eso es suficiente para condenarlo. Y imagínate, si eso es para la condena, para una vinculación a proceso y para una prisión preventiva justificada, pues es todavía más ligero el umbral para poder dictarlas. ¿Cómo es ese dicho entre ustedes los abogados de un vasito de agua y un ¿cómo es? ¿Cómo? Pues decía, no, un vaso de agua, y en este caso ahora un auto de vinculación al proceso no se le niega a nadie. ¿Y cómo era antes? Orden de aprehensión, una auto de formal prisión, que era lo que había antes, nomás que sí hay sus diferencias, pero en fin, cambió porque ya no existe el auto de formal prisión, ahora es y el de vinculación al proceso es más fácil todavía lograrlo en este momento. Pero bueno, entonces, ¿para quién va dirigido este mensaje en este momento? Para todos esos varones que en fin de semana o entre semana pues salen de conquista o se dejan conquistar, o aquellos también que en su actividad profesional o personal tienen que estar a solas con mujeres, que tengan cuidado, porque con el solo dicho de la mujer, y no se necesita acreditar que la lastimó físicamente, porque también está la violencia moral. ¿Y cómo es la violencia moral? Bueno, pues nomás le dice: mira, es que si tú no me correspondes o no haces lo que te estoy pidiendo, este favor sexual, entonces pues voy a agredir a tu familia, o a tu papá, o a tu mamá, o a tus hermanos, o etcétera. Y entonces ella accede tomando en cuenta esa violencia moral. Y entonces es muy sencillo que una mujer diga: bueno, yo estaba a solas en ese momento con él, y él me sometió con ese tipo de agresiones o morales o físicas. Y entonces con esa sola afirmación, de acuerdo a este criterio de la Corte, que es obligatorio para todos los tribunales, por lo menos en materia penal, en delitos de carácter sexual, tienen que ser acatados. Y entonces, como te digo, en este momento puedes ver cómo se ha incrementado el número de varones que están yendo ahí siendo internados por este tipo de delitos. Claro, si me preguntas a mí si estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo, porque también sí se incrementó mucho la violencia en contra de las mujeres, se ha incrementado en nuestro país, y si no existiera este criterio, entonces jamás o difícilmente las mujeres pudieran lograr que se sancione, que se castigue a los hombres que actualizan este tipo de conductas. Entonces, ese es el contexto. Entonces, como te decía hace un momento, se tiene que concientizar a los hombres sobre esa situación. No sé si viste por ahí en Netflix, hay una serie que se llama de un político francés de apellido Strauss-Kahn. En un hotel, muy famoso su caso. Él iba a ser presidente de Francia. Entonces también tienen que estar una recamarera, ¿no? Tienen que estar alertos con los señuelos también los varones, porque te puede mandar una mujer, vamos llamándole Matajari o como quieras, y entonces crees tú que ella te está conquistando a ti, te lleva solas a algún lugar, y bueno, pues al siguiente día resulta que tienes una denuncia por violación, y ya sabes todo lo que implica eso. Ese es el caso, por ejemplo, de Strauss-Kahn, que les recomiendo mucho que lo vean, sobre las consecuencias que puede tener, en donde además de estuvo a punto de estar aunque sí estuvo interno un tiempo allá en Nueva York y después salió bajo fianza, pero perdió la presidencia de Francia por ese hecho. Por otro lado, a la inversa, aquí en nuestro país, no sé si has escuchado el caso de Abril Pérez. Sí, porque sí lo he escuchado. Abril Pérez es una mujer de Monterrey. Estamos hablando de que hace 2 años, 3 años. En la Ciudad de México, su esposo era de los directores de Amazon a nivel nacional aquí en México. Entonces un día él, por X motivo, llega, le pega un batazo en la cabeza, la golpea, la medio mata. Ella va y presenta la denuncia, obviamente por el feminicidio en grado de tentativa, y el juez, ahí en ese tiempo había todavía prisión preventiva oficiosa. El juez en ese momento, no le reclasifica
determina ahí en la vinculación que es violencia familiar, no feminicidio en grado de tentativa, lo deja en libertad y posteriormente él manda la manda a ejecutar, y ahorita todavía es prófugo de la justicia. Por eso las feministas, y a mí me parece muy acertadamente, siempre han referido que el preámbulo del feminicidio es la violencia familiar. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando estás en audiencia con el juez de control, y entonces vamos llamándole por violación, por violencia familiar, por estupro, por abuso sexual, y cuando la víctima le dice ahí al juez, oiga juez, es que yo tengo pavor que deje libre a esta persona, es más, en sus manos está mi integridad física y mi vida, pues y el juez dice, no, pues lo encierro, porque, porque si le pasa algo, entonces pues... Lo que pasó precisamente es el caso de Abril Pérez. Como ese ejemplo, entonces, volviendo al punto... en este aspecto sí hay una asimetría entre los hombres y las mujeres en la fuerza física, etcétera, hasta en la parte económica. Entonces, por eso esto trata de equilibrar. Pero también, vuelvo también a lo que dije al inicio, el derecho penal trata de advertir, trata de amenazar, trata de decirte, no cometas esto porque esta va a ser la consecuencia. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es concientizar a los hombres, vuelvo a decir, que se les hace muy fácil salir de galanes, de garañones, de pesca ahí, y luego resulta que sí les corresponden y se pierden, vamos pensando algo eventual, pues, ¿no? Y al siguiente día se pueden llevar sorpresas muy grandes. Y también, como te decía hace un momento, quienes realicen actividades profesionales o de trabajo en las que tengan que estar a solas con las mujeres, tienen que estar muy alertas ante esa posibilidad. Y nomás les digo cuáles son las penalidades ya cuando los condenen. En violación, fíjate, son de 10 a 20 años. La simple, la elemental. Sí, la más la básica. La pena menor, la 10 base, años. de 10 a 20 años. Sí, que es más alta todavía que el homicidio, porque el homicidio es de 8 a 20. Luego, ¿ya acuerdas? Antes se quejaban las mujeres de que era más penada el abigeato que la violación. Bueno, ya no. Luego, si es agravado, es de 15 a 25 años de prisión. En violencia familiar, bueno, pues es de 1 a 6 años. En abusos sexuales de 2 a 5 años. Y en estupro de 3 a 6 años. Hay que considerar también que la violación o violación en grado de tentativa no es suficiente. No importa que sea tu esposa, que sea tu novia, que te tengan, etcétera. O sea, no tienes derecho que sea, no tienes derecho sobre ninguna persona, ni forzarla, ni tu propia esposa, exactamente. Pero hay que estar también ahí alertas, porque qué tal que si por un despecho o algo, la pareja en un momento dado dice que sí la violaste, porque hay quien sí piensa que su esposa, por el débito carnal, que está obligada, pues aunque no quiera, o la novia, entonces eso se tiene, inclusive las mujeres que cobran honorarios por intimidad, también te pueden acusar en un momento dado, y no puede, porque siempre el hombre lo que alega o argumenta es que hubo consenso, que hubo consentimiento, pero pues si ella dice no es cierto. Y también no se puede tomar en cuenta los antecedentes sexuales de la víctima. Tú no puedes llevar como prueba el de que, bueno, pues una persona promiscua, es una persona que... No, ya no. Eso no tiene valor. Y eso desafortunadamente funcionaba así, ¿no? Sí, exactamente. Por eso sí, la parte esta donde ahora es totalmente lo contrario, bueno, pues sí, se entiende. Digo, desafortunadamente estamos en más riesgos. Como me decías, ¿no? O sea, los varones están en riesgo de cárcel más de lo que creen, ¿no? Sí, o sea, se les parece muy fácil o muy ligero, muy sencillo o algo muy intrascendente, que puedan tener una aventura por ahí, pero no saben todo lo que en un momento dado puede implicar de consecuencias, y que de hecho, bueno, pues yo he visto muchos varones que están ahorita internos precisamente por el solo dicho de la mujer. Sí debemos de hacer notar que sí, yo considero que la gran mayoría de las mujeres que acusan es precisamente porque sí fueron realmente víctimas. Hay algunas excepciones en donde es muy curioso que le dicen al juez pues que están muy atemorizadas,
que tienen mucho pavor de que el hombre esté en libertad porque las puede agredir, y que después a que llegan a un arreglo económico se les pasó el temor. Sí. Pero bueno, en términos generales eso es. Pues es muy interesante, Rudy, lo que nos acabas de exponer aquí, porque sí, como bien dices, pues no, ahí está es muy generalizado, y es hablar, estamos hablando con la verdad, en el hombre, sobre todo jóvenes, bueno, no, y no tan jóvenes, ¿no? Que salen, como dijiste, de cacería, y bueno, antes había problemas, incluso la mujer te decía no, y tú seguías. Bueno, no, o sea, estamos hablando en general, el hombre a veces seguía y casi prácticamente cometían una violación, que ahora eso es penadísimo, y con el solo hecho de que la mujer, con la palabra de la mujer. Sí, porque aquí también se incluye el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Y tú dijiste ahorita también la palabra clave que dicen las feministas. Ellas dicen, bueno, yo sí te creo, pero además dicen lo que tú acabas de mencionar, no es no. No es no. Y se tiene que entender, pero imagínate un hombre ahí al calor de las bebidas o del romanticismo, qué sé yo. Pero ni aún así, ¿no? Es justificable. Bueno, en fin, la mujer fue mucho tiempo víctima de una serie de atropellos. Yo recuerdo muy bien, me quedó grabado, estaba en esos que tienen taller de motos y venden refacciones ahí también. Y fue a acompañar a un amigo y pasa una pareja joven. Y la muchacha llevaba vestido corto o short corto, no recuerdo bien, y una blusa así como ombliguera. Bueno, pues por eso se sintió con todo el derecho uno de los empleados de ahí de tirarle un beso y decirle mamacita. Entonces, pues el otro menor, ¿no? O sea, también el tipo pinche gorila ahí, abusón, ¿no? Que el morrito que me va a hacer, pues voltea y le dice, oye, y con todo el derecho, el gritón le dice, oye, compa, pues pues ¿para qué la sacas vestida así? Date a respetar, fíjate, no. O sea, bueno, eso, pues ese es el lado positivo ahora de las leyes tan endurecidas así, y que ahora nosotros tenemos toda la carga de la prueba. Pues bueno, es consecuencia. Hay de eso, ¿no? Hay mujeres que yo he conocido, que me han consultado, que llegan y dicen, es que yo no sabía que existían, que eran constitutivos de delitos todos esos maltratos. Muy bien, aquí te manda, pues no sé, se pone así en el Facebook, Ron Rodark, y tiene un balón de fútbol, a veces lo das de conocer. Excelente exposición, señor exfiscal, vaya tarea, ya no puedo llevarla a cabo, excelente abogado, dice. Vaya tarea, no sé, bueno, eso es lo que dice. Hay más mensajes ahí, pero bueno, se nos acabó el tiempo, los voy a leer todos, pero pues ya no hay chance de leerlos al aire. Muchas gracias, Rodolfo, y coincido, tema escabroso, muy bueno, muy bien expuesto, como siempre. Muchas gracias. Al chiquitín ahí que está en los controles, anda malito el chiquitín, ya va saliendo, pero bueno, hay que subarlo. Ahorita se va a poner bien, como esa que dice que cuando hacen un arreglo económico ya se les... Así y al rato le voy a traer a Germán Guille. Saludos a Germán Guille. Bueno, gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.